Bueno, ¿empezamos? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Soy Andrés Walliser. Esta es la tercera sesión de este curso Urban Social Design Experience que está dedicado a la regeneración sostenible de centros históricos. Hemos hecho esta tercera sesión, hemos hecho ya una primera sesión de introducción. La semana pasada estuvimos hablando de regeneración y esta semana vamos a hablar de distintos conceptos. La verdad es que tengo que reconocer que fui muy ambicioso cuando me... A ver, perdonad. Sí, vale. Cuando empezamos con esto, fui un poco ambicioso porque pensaba que esta sesión iba a dar para explicar un montón de conceptos. Entonces, me voy a centrar solo en algunos de ellos porque también me he dado cuenta que algunos de los conceptos que he propuesto para hoy se van a ver en profundidad en otras sesiones, ¿no? Tenéis un post en el blog de Urban Social Design que habla específicamente sobre uno de los temas clave de la regeneración sostenible o no sostenible, que es sí, estoy mejor, la gentrificación, ¿no? Entonces, bueno, le he dado un poquito he puesto de una forma muy sencilla un poco los dos paradigmas que hay, o dos de los paradigmas más importantes en relación a la gentrificación, y he puesto unos cuantos links con bastante tono más bien sesudo, académico, ¿no? Con artículos, pero bueno, es que es donde está también la información y donde están los enfoques, las interpretaciones, etcétera, ¿no? Y hablamos más que nada de esas dos paradigmas de la gentrificación, o de explicar la gentrificación, que viene a ser como, bueno, los grupos de rentas altas expulsan a los grupos de rentas bajas, imponen un estilo de vida y se aíslan, se segregan a sí mismos, y esto es verdad que es así en muchos casos. Los autores con los que defienden estas hipótesis, que son la mayoría, por otro lado, pero bueno, yo he cogido textos de Roland Atkinson, ¿no? Que es es un autor muy potente, muy interesante, y habla un poco de estos conceptos, ¿no? Y habla sobre todo de los casos británicos, ¿no? De cómo se está volviendo, ya lo hemos hablado, ¿no? Se está volviendo de la gentrificación del centro a los centros de las ciudades, de las periferias, de los suburbios a los centros de las ciudades, por parte de jóvenes profesionales y matrimonios de clase media maduros, etcétera, ¿no? Y la otra opción, el otro enfoque es, bueno, pues esa gentrificación se produce y se atiende los mecanismos de mercado, es decir, la demanda de viviendas en el centro, en esos centros tan guays, ¿no? Donde todos queremos vivir porque pasan cosas y, como decíamos la semana pasada, pues son sitios muy deseables. En esos centros, pues muchos de esos gentrificadores con los que posiblemente nos identifiquemos muchos de los que estamos aquí, buscamos, digamos, mimetizarnos con ese estilo de vida imaginado, de alguna forma, que representa el centro, ¿no? Y queremos empatizar y queremos contribuir a mantenerlo de una forma un tanto ecléctica, ¿no? Porque nosotros estamos tirando los precios para arriba con nuestra presencia, pero acudimos ahí porque es barato, porque es auténtico, porque es multicultural, ¿no? Y en muchos casos estos digamos, buenos gentrificadores, lo que llamo la paradoja del buen gentrificador, en realidad también contribuyen de una forma importante a que esa regeneración sea sostenible, porque hacen desarrollo comunitario, generan redes sociales, participan o fundan movimientos o revitalizan los movimientos asociativos, etcétera, ¿no? Es decir, que hay, como vamos a ver dentro de un rato, hay unas cuantas cuestiones ahí importantes. Bueno, vamos a hablar entonces de regeneración y rehabilitación, de gentrificación, de efecto barrio y de segregación. Y luego vamos a dejar para otras sesiones la cuestión del desfavorecimiento y del desarrollo comunitario, ¿no? Cuando hablemos de vivienda y de quién se va y quién se queda, o cuando hablemos de los nuevos actores, ¿no? Así que, bueno, me estoy remangando y vamos a entrar manos a la obra. Bien, regeneración versus rehabilitación. Aquí os he puesto unos cuantos conceptos que, digamos, que hacen referencia a lo mismo, ¿no? Regenerar, rehabilitar, reacondicionar, revitalizar, desestresar, ¿no? Casi todos empiezan por el re, ¿no? Que significa, es un prefijo que implica
insistir en una acción o de redefinir, otra vez, definir de nuevo un sentido, definir de nuevo un uso, definir de nuevo un significado, una forma física, etcétera, ¿no? Y luego también hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de desestresar, y vamos a ver luego un poco de dónde viene. Bueno, simplemente de forma anecdótica, la foto esta creo que es de un sitio donde la gentrificación se ha convertido en un paradigma de desarrollo y se articula muy bien con lo que, perdonad, lo que decíamos la semana pasada de esos parques temáticos, que es la ciudad de Tallinn, en el Báltico, donde, bueno, esto es muy icónico, ¿no? Lo que veis aquí es una enorme harinera que que abastecía todo el país, que estaba en la zona portuaria y que ha sido fagocitada y se está convirtiendo en un megaproyecto en el que se van a hacer viviendas, oficinas, centros comerciales, pero además de una forma muy interesante porque es un proyecto, como en la mayoría de los ex países socialistas, el capitalismo ha penetrado en un estado de gracia, ¿no? Un estado puro. Entonces, cuando nos estaban explicando este proyecto en Tallinn, bueno, en realidad sería una especie de rehabilitación gigante porque se cambia completamente el uso, etcétera. Pero las viviendas, ayudan a hacer viviendas de lujo para atraer a todos esos expatriados de alto valor añadido, profesionales, pero realmente las viviendas se utilizan apenas a 15 metros unos de otros, ¿no? Porque la idea era maximizar el beneficio, ¿no? Yo creo de una forma un poco ingenua, ¿no? Pero bueno, os voy a poner un poco un fragmento de un documental que yo creo que define muy bien, siempre y cuando lo pueda encontrar. Hostia, aquí no está. Disculpadme, lo teníamos seleccionado en YouTube. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Pues me parece que no está. Sí. Sí, lo de las pestañas que me has dicho, pero es que no hay pestañas por ningún lado. ¿Perdón? Disculpadme, es que soy un cibertorpe, pero tengo aquí al maestro. ¿Aquí? Ah, vale. No. Tampoco. No hay más. Se ha ido, ¿no? Vale, pues lo lamento, pero bueno, podemos, si me dejáis, mientras voy hablando lo voy a ir buscando, si me permitís, porque quiero que veáis ese fragmento de un documental que yo creo que es bastante sustantivo. Bien, entonces decíamos, cuando hablamos de regeneración, de rehabilitación, de desestresar, de revitalización, cada una de esas palabras tiene un sentido distinto. A mí me gusta pensar cuando hablamos en regenerar, ¿no? Es decir, algo que está hasta cierto punto muerto. ¿Cuál es la clave de YouTube? ¿Barrios bajos? Sí. Vale. Algo que está muerto y bueno, que vuelve a la luz, que vuelve a la vida, ¿no? Y esa vuelta a la vida, como veremos la sesión siguiente, pasa bueno, por debe ser idealmente, y es de lo que trata este curso, debe ser de una forma integral, debe ser de una forma lo más sostenible posible, ¿no? Entonces, si queremos regenerar de manera integral, debemos pensar en que la habitabilidad del barrio sea para todos, para los que viven y para los que quieran venir, para diversos grupos sociales, que sea heterogéneo, que permita distintas expresiones, estilos de vida, formas de vida, y que tenga diversas dimensiones también, ¿no? No solo la física o la social, sino también la económica, la... Sí. Vale. Bueno, pues lo lamento porque lo teníamos súper preparadito. Darme un minuto, por favor.
EU, ya estoy en YouTube. EU, es que hay un grupo de música argentino que se llama Barrios Bajos. No. A ver, Barrios Bajos, ecosistema urbano. Vale, aquí estamos. Bien. Darme un segundito que localice el fragmento que quiero encontrar. Este anuncio no es del documental, lo echamos fuera. Me encantaría enseñaros todo el documental, pero quiero que veamos un fragmento porque creo que es una definición perfecta del concepto de gentrificación. A mí me parece extremadamente relevante, ¿no? ¿Y aquí dónde vive bueno, esto es un documental que se ha hecho... Voy a quitar el silencio, porque estas son unas señoras muy interesantes. Pero bueno, lo que quiero plasmar, y perdonar esta pequeña confusión tecnológica, lo que quiero transmitiros un poco con este discurso que vamos a ver ahora es un documental sobre Lavapiés, sobre gentrificación en Lavapiés, y con un discurso oficial de un político, de un concejal, que por cierto también es una persona que ha estado bastantes años concejal del Distrito Centro y con una actitud además yo creo que personalmente muy interesante y muy positiva. Entonces, yo creo que esta definición que hace, ¿no? del proceso en que está ocurriendo en un barrio como Lavapiés, pero puede ser en cualquier ciudad española, yo creo que es un discurso muy, muy generalizado y muy percibido, y creo también que de alguna forma, y por la experiencia que tengo de hablar con técnicos, con políticos en distintas ciudades, con distintos colores políticos en el ayuntamiento, creo que es un discurso cada vez más generalizado, ¿no? Es decir, la gentrificación o los procesos, perdón, no la gentrificación, los procesos de regeneración urbana, de rehabilitación o de desestresar el centro, como dice este político, pasan por costes sociales. Es decir, si se ha de intervenir en un barrio, alguien sale perdiendo, ¿no? Eso es un poco también el sentido, la trama, ¿no? de este documental. Entonces, bueno, yo quiero que problematicemos un poco esta dimensión entre todos, ¿no? Estamos aquí. Es decir, realmente se puede hablar de regeneración, de intervención en centros históricos y, por supuesto, en otras partes de la ciudad, pero en los centros históricos esta cuestión es mucho más aguda, ¿no? Sin que haya costes sustantivos para los residentes más vulnerables, que pueden ser residentes que viven ahí de toda la vida o residentes que han ido llegando, migrantes, antes de Castilla o del sur de España y más tarde de otros países, ¿no? Esta es un poco la pregunta que os lanzo y que me gustaría que diéramos vueltas a través del chat y a lo largo de esta sesión, ¿no? Entonces voy a poneros este fragmento, a ver si se oye. Oh cielos, ¿se oye? ¿Sí? Yo no lo oigo. ¿No? Oh cielos. ¿Lo pongo otra vez? Muy partidarios de dejar que la sociedad no en la medida de lo posible Entonces, generamos el ámbito, generamos el escenario, que es un buen escenario, que las luces y los focos sean buenos, pero dejamos que sea la sociedad civil porque entendemos que al final pues lo demás es bastante más artificial. Pero bueno, que todavía hay mucho tracho que trabajar en rehabilitación de vivienda pública, digamos, o sea, la que no. Y luego lo que sí que facilitamos es que la sociedad civil, o sea, con las empresas inmobiliarias y constructoras, pues entren en el centro, se dediquen a la rehabilitación y que rehabiliten el parque de viviendas que está muy deteriorado. O sea, ha habido mucho deterioro, ha mejorado mucho, sobre todo por la presión del precio, porque el centro de Madrid es muy caro, pero hay mucho que hacer, muchísimo. Bueno,
espero. Decidme, por favor, en el chat si habéis oído bien. Perdonar esta confusión. Me da mucho apuro, la verdad, porque no es la intención, como sabéis. Pero bueno. Por favor, confirmarme que lo habéis oído o decirme qué tal. ¿Sí? Sí, se oye bien. ¿Se ha oído bien? Milagros de la... vale. Muy bien, pues nada, esto es un poco, entiendo que esta definición, ¿no? tan pragmática, ¿no? de desestresar, de regenerar, revitalizar, en el que el concejal habla de una forma muy nítida y también yo creo que muy agradecible, ¿no? En los discursos claros yo creo que se deben agradecer, ¿no? Os recuerdo, creo que no he entendido muy bien lo que intentaba decir. Estoy viendo el chat y no sé si no se ha podido escuchar bien, lo siento un montón. Básicamente lo que viene a decir el político es el coste de la rehabilitación implica que la gente que tiene menos recursos, y él habla especialmente de los mayores, no habla de inmigrantes, se tienen que ir porque no pueden comprar, no pueden mantener. Y algunos de los protagonistas de este documental pues son mujeres que tienen pensiones no contributivas porque no han trabajado o han trabajado toda su vida como amas de casa, es decir, casi todas, casi la totalidad. Y tienen pensiones no contributivas y entonces tienen rentas antiguas pero que están subiendo, etcétera. O sea, que están en unas situaciones muy duras, ¿no? Y él, bueno, lo que habla un poco es decir, bueno, la administración pública, esto quizás sea un poco el discurso canónico neoliberal sobre regeneración, ¿no? La administración pública ayuda, pone focos, genera condiciones, ¿no? Hace inversiones en infraestructuras, digamos, a nivel metropolitano en los barrios, pues teatros, equipamientos culturales, equipamientos educativos grandes, de forma que la gente vaya a ese barrio, se vaya digamos, incorporando a la ciudad. Pero claro, con esos costes, ¿no? Porque luego la regeneración se hace vía mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente es un modelo que es el modelo que se impone desde luego en España. Hay otros modelos en otros sitios donde el papel de la vivienda social es mucho más fuerte. Quizá el modelo más interesante también para compartir con este, para comparar con este, es el modelo de la regeneración de Raval en Barcelona, en el que efectivamente es un proceso de regeneración integral muy pionero, porque empieza en el 89, finales de los principios de los 90, es decir, que estamos hablando de un proceso que lleva 20 años y ya se empiezan a poder medir resultados. Y ahí hay un énfasis en mantener población, desarrollar vivienda social, etcétera, a través de la formación de corporaciones, capital público-privado, etcétera. Muchos peros, muchas críticas también por parte del movimiento asociativo, pero en definitiva modelos que han ido abriendo el camino, ¿no? Y han hecho camino al andar, y ahí sí que se puede hablar de revitalizar, de regenerar, etcétera, ¿no? Con, también es verdad, efectos perversos, ¿no? Que hablábamos la semana pasada, esa tematización del centro, pues en parte es debida a que se han construido grandes atractores de actividad cultural, de ocio, etcétera, para personas de fuera del barrio, sobre todo para turistas, ¿no? La semana pasada estaba yo en Barcelona, precisamente ahí en el Raval, como un gentrificador de uso más, un café en el Centro Cultural Contemporánea de Barcelona, y había una gran plaza y ahí había un montón de gente distinta haciendo cosas distintas. Y unas cosas que hacían, que no sé si lo comenté, había unos chavales haciendo skate y se estaban filmando, porque ese es un sitio donde uno quiere ser visto haciendo skateboard, y es una especie de ubicación global, ¿no? en las georreferenciaciones de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la idea de hablar de regeneración y rehabilitación, ¿no? Yo creo que este político está hablando más de rehabilitación, ¿no? De dar un uso, rehabilitar, ¿no? Dar un uso nuevo, y eso se articula muy bien con el concepto de gentrificación que vamos a ver ahora. Uno de los elementos que definen también el estado de los barrios, de muchos barrios de los centros históricos, es el concepto de el efecto barrio, ¿no? Lo que llamamos el neighborhood effect. Voy a meter algunas palabras en inglés
No pretendo ser pedante ni mucho menos, creo que es bueno y es interesante aprender cosas en otro idioma, y son también conceptos que han venido de la literatura anglosajona, de Reino Unido, de distintos países europeos, y que en muchos casos, bueno, pueden tener una traducción o no, pero si a vosotros os interesa seguir investigando en estos temas y habláis inglés o estáis en ello, yo creo que es bueno saber estas palabras, así que no me miréis como un pedante, que probablemente lo sea, pero simplemente me parece interesante, cuanto más sepamos todos mejor, ¿no? ¿Qué sería este efecto barrio, ¿no? El efecto barrio es un elemento que, digamos, que trata de explicar cuáles son las características que tiene un determinado territorio, un barrio, un determinado territorio, que tiene características comunes, cuáles son los efectos que estas características tienen sobre sus residentes, ¿no? Es decir, estamos pensando en un barrio en el que hay altas cotas de desempleo, mucha fragmentación social, exclusión social, bajas rentas, familias desestructuradas o fracturadas con relación a los modelos, digamos, muchas veces la clase media, altas tasas de crimen. Es el típico barrio donde la policía no puede entrar, que hemos oído muchas veces, que tiene un parque residencial muy degradado o en malas condiciones, habitualmente según el país, no en España no, porque prácticamente no hay, pero en otros países con unas altas tasas de vivienda social, altos índices de fracaso o abandono escolar, en fin, bueno, todo este tipo de elementos que hacen que un barrio tenga problemas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué hace que todo esto confluya en un barrio y cómo se expresa en términos de efecto barrio, ¿no? Bueno, pues tenemos que esos barrios están estigmatizados, nadie quiere ir a vivir allí, nadie quiere pasar por allí, nadie quiere invertir o abrir un negocio allí, ¿no? Quizá uno de los ejemplos más claros en España sería La Mina, ¿no? En Barcelona, o por supuesto las 3.000 viviendas, ¿no? en Sevilla, o quizá ahora mismo en Madrid no haya ningún barrio así tan explícitamente, pero durante mucho tiempo sí lo ha sido, pues Carabanchel o Vallecas, ¿no? Sin duda. Y Vallecas todavía quizá contiene un poco esa... Pero en el caso de España es obviamente donde hay una alta concentración de viviendas sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esta estigmatización es de fuera a dentro, es decir, se ven mal. Recordad que Vale. 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 Recordad que los disturbios que hubo en París hace 2006, una de las cuestiones que salían, ¿no? Que decían los jóvenes, decían, es que yo, si cuando mando un currículum para ser reponedor en un supermercado, para ser mozo de algo, es un trabajo no cualificado, cuando digo que vengo de aquí, de los banlieues, de Saint-Denis o de donde sea, realmente ya directamente me rechazan. Es decir, hay un efecto de estigmatización muy importante. Luego la propia población, en muchos casos, esto es muy importante en Francia, en Reino Unido, es decir, hay ya 2 generaciones a lo mejor de adultos que... vale, gracias, es que me gusta verme. Hay 2 generaciones de adultos que están ya viviendo de subsidios, parados de larga duración, etcétera. Y los jóvenes que surgen de ahí, pues realmente no tienen grandes incentivos para encontrar trabajo, para estudiar, para aspirar a tener una movilidad social ascendente, digamos, al uso, ¿no? Como la que se suele tener en los barrios que no tienen estas características, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor el modelo de éxito es el chaval que pasa costo, la persona que hace una serie de actividades, etcétera, ¿no? El otro día, algunos de mis estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona están haciendo algunos trabajos sobre estas cuestiones en el barrio del Raval y estaban hicieron una entrevista grupal, un taller con unos chavales que asisten a una escuela muy interesante, por cierto, que se llama Escola Sintra, que es un modelo de integración a través del reenganche para los chavales de un barrio segregado como este, estigmatizado, y también les enseñan oficio y tal. Entonces, algunos de los chavales decían, no, es que a veces yo tengo dinero unas veces sí y otras no. Es decir, ¿por qué? Pues porque sus enganches con sus role models eran pues chavales más adultos que, bueno, pues tenían acceso al pequeño tráfico y estos chavales iban un poco enganchándose y buscándose la vida por ahí, ¿no? Eso es un poco el modelo, ¿no? Y con plazos de tiempo
perspectivas temporales muy cortas, de apenas unos días. El futuro dura muy poco, ¿no? Y hay que vivir. Entonces, bueno, eso es un poco cuando hablo de role models, ¿no? No para todos, pero en algunas veces sí que son dominantes en algunos casos. Por supuesto, la reproducción de las causas del desfavorecimiento, el efecto barrio puede hacer esto. Luego el efecto ventana rota, es decir, el propio abandono que se genera, la degradación física de los barrios, a su vez atrae más y genera más degradación, ¿no? El efecto ventana rota es una cosa que viene a decir que si tú en un barrio dejas una ventana, o una ventana rota, es una metáfora, ¿no? Un parque vandalizado, un espacio público destruido, y no lo reparas, la sensación que se tiene por parte de residentes, de visitantes, incluso de las propias autoridades, es de abandono, ¿no? Y eso es una especie como de profecía que se cumple a sí misma y que se convierte en un ciclo, ¿no? Si hay un énfasis en reparar, en reponer, en mejorar, esa vandalización, esa destrucción de los espacios o de los elementos se acaba eliminando porque se represtigia, ¿no? el espacio, y los vecinos empiezan a darse cuenta de que aquello también es suyo, no solo arreglando un banco roto, sino por supuesto con trabajo comunitario, etcétera, ¿no? Y luego pues toda la idea de los estilos de vida que muchas veces son percibidos desde fuera como estilos degradados, con estilos que conducen a la segregación social o a la exclusión social, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en la forma, en la organización social que tienen, por ejemplo, que hay muchos barrios norteamericanos o europeos con las familias de origen africano, ¿no? Afroamericano o afrofrancés o afrobritánico, etcétera, que son matriarcados, donde el marido está más o menos ausente, o el hombre, y lo llevan las mujeres con mucho esfuerzo, con muchos niños y con unos estilos también en red, ¿no? De unas familias extensas que funcionan de forma cooperativa, ¿no? Muchas veces todo esto es percibido como un factor de desfavorecimiento, un factor disfuncional, y se considera que también forma parte un poco de un contexto más generalizado, ¿no? También es verdad que hay muchos estilos de vida en estos barrios que realmente conducen a esa exclusión o a esa segregación, ¿no? Que es pues desde el consumo de drogas, esto se articula con la idea de los role models, de los modelos de rol, familias desintegradas, niños que no tienen un entorno familiar adecuado para su socialización, etcétera, ¿no? Este es otro concepto. Y ya para terminar con este efecto barrio, yo creo que es muy interesante. Hay un libro que os pongo en las referencias generales, que se llama La ciudad europea, de European City, de un tipo que se llama Yuri Kazepov, y ahí hay un artículo que habla un poco de todo esto, ¿no? Y hay un par de autores muy interesantes que vienen a decir, bueno, esto del efecto barrio es cierto, pero hay que matizarlo, y hacer un estudio muy interesante con clusters, y vienen a decir, bueno, la pregunta es, ¿esto estamos hablando de guetos urbanos? A mí es una palabra que no me gusta, ¿no? Y no me gusta desde que un poco entendí este argumento, ¿no? Es decir, si hablamos de guetos urbanos, tenemos que pensar en enormes extensiones en barrios y barrios, distritos enteros en donde todo este proceso que os estoy describiendo tiene lugar, ¿no? Y estamos pensando sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En esos barrios de ciudades totalmente desarticuladas económica, política y socialmente, por ejemplo en la zona del noroeste americano, lo que llaman el upstate New York, ¿no? Ciudades como Rochester, Binghamton, Detroit, ¿no? Que se ha puesto ahora muy de moda porque es una ciudad abandonada y una ciudad vacía, pues sería un poco este ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de lugares donde no hay unos servicios o no hay un sistema de protección social, no hay un sistema de vivienda social, hay un fuerte abandono por parte de las administraciones públicas de determinadas zonas de la ciudad, con elementos clave de raza y de clase que nosotros aquí no tenemos, ¿no? Digo aquí en Europa, ¿no? O tenemos de otra forma, ¿no? Bien, sí, bueno, ahora veo algunos posts importantes, ¿no? Arnau dice que los problemas de comunicación y idioma entre vecinos tampoco ayudan a la cohesión, claro que sí, claro que sí. Que esa heterogeneidad social, por un lado, es positiva, pero por otro lado también, y esto es otra característica de estos barrios, y
luego termino mi argumento de los guetos, sería un poco la idea de que muchas veces esas comunidades son muy cohesionadas en sí mismas, pero muy poco cohesionadas entre sí, ¿no? Es decir, tienes un barrio en el que hay una comunidad, digamos, de Bangladesh, ¿no? Y es muy cohesionada y tiene unas redes muy tupidas, incluso con el país de origen, Senegal, etcétera, pero muy poca relación con otras comunidades, ¿no? Y entonces eso sí produce pequeños escenarios de segregación social, muchas veces hasta cierto punto incluso buscadas, ¿no? Lo cual no significa que esas comunidades autosegregadas no sean cohesionadas, no sean cohesivas en sí mismas, pero es verdad que no lo son en relación al resto de la sociedad, ¿no? Bien, vuelvo un poco al argumento este del gueto, ¿no? Entonces estos autores dicen, bueno, los guetos no se pueden producir tanto en Europa por dos razones. Primero, porque hay un estado de bienestar y un sistema de protección social que más o menos funciona y garantiza algunos elementos de, digamos, de distribución universal o de reequilibrio social. Y por otro lado, que por supuesto sanidad, educación, etcétera, subsidios de distinto tipo, transferencias. Y por otro lado, es la propia dimensión, es decir, desde una perspectiva espacial, el tamaño, ¿no?, de estos barrios, lo que hace que se conviertan en guetos o no, ¿no? Precisamente por eso es un poco tirando de esa idea de role models. Cuando estamos hablando de una ciudad, por ejemplo, como Rochester, en el estado de Nueva York, que tenía la Kodak, la Xerox y la Bausch & Lomb, una ciudad boyante hasta los años 80 o 90 incluso, y ahora la mayoría de esos grandes negocios, con su población blanca de trabajadores cualificados, ha desaparecido y lo que tenemos son una pequeña población de negocios o de cualificados y unos enormes barrios con población afroamericana un poco cualificada y con unas situaciones parecidas a las que estoy describiendo, ¿no? Y enormes extensiones y ausencia de una administración pública, primero, capitalizada con recursos económicos y financieros y otra con voluntad política, ¿no? Sin embargo, ellos dicen, bueno, es que en Europa estos barrios, digamos, degradados o con estas características son mucho más pequeños y realmente van a tener siempre cerca otros barrios que les permita, digamos, que les permita encontrar puestos de trabajo, estilos de vida diferentes, es decir, hay mucho más estímulo, ¿no? Yo comparto esta visión y creo que es verdad que los casos de guetificación se deben referir más a los casos extremos de por ejemplo, en Estados Unidos, dentro de los países del norte, pero es verdad también que en algunos modelos de desarrollo urbano que se producen en los 60 y en los 70, los banlieues parisinos, sí que hay un efecto barrio muy importante, ¿no? y generacional y endémico y que se reproduce en el tiempo, ¿no? Y muy, muy difícil de revertir. El polígono sur de Sevilla, me comenta Espacio Elevado al público, que sé que sois de allí, he estado viendo un poco vuestros perfiles y me han fascinado, tengo que decirlo. Haz lo que debas de Spike Lee y luego, por supuesto, si nos vamos a poner a hablar de películas interesantes en este sentido, yo creo que el cine nos enseña esto de una forma clara y transparente y a veces muy literal. Tenemos que ver y tenemos que hablar de La Haine, del odio, de Matthew Kieslowski, es el chico bueno de Amélie y se convierte en el 96 en un director que hace una especie de radiografía literal de lo que pasa 10 años después en el mismo sitio, ¿no? Para mí es una película profética fascinante, ¿no? La he visto, se la he puesto a mis estudiantes, creo que la he visto 20 veces, ¿no? Y ahí se habla de todo esto que estoy hablando. El efecto barrio es precisamente esa película, ¿no? Modelos de rol, estigmatización, cuando van a París, reproducción de causas de desfavorecimiento, ineficiencia del sistema escolar, ineficiencia de los sistemas que se llaman las escaleras sociales, ¿no? Los mecanismos de movilidad social ascendentes, el efecto ventana rota por todos lados, estilos de vida, etc. Y una segregación espacial. Esto está en medio de la nada, ¿no? Otras películas interesantes, Do the Right Thing, Spike Lee, Degradación en un barrio obrero británico, creo que en Londres, Dirty Pretty Things, de Stephen Frears, durísima, durísima. Ahí hablaba ya como de aspectos muy profundos y muy dramáticos de lo que ocurre en estos barrios, ¿no? Explotación y, por supuesto,
yo no la he visto, pero ayer tuve una conversación muy interesante con una amiga urbanista sobre Beautiful, ¿no? Que describe un poco esto en un barrio céntrico como es el Raval o Cascantí en Barcelona. Insisto, no la he visto, tengo muchas ganas de verla porque justo estaba allí cuando estábamos hablando de esto. Bueno, antes de pasar a la gentrificación, no sé si queréis que demos alguna vuelta a algo. Ray Merkel aparece desde Miami. Bueno, esto es... Ahí me has pillado, ¿no? No controlo mucho de tu ciudad, he estado muy poquito y no sé, pero supongo que también hay episodios muy interesantes de gentrificación, porque es una ciudad que mueve mucho dinero y donde el suelo vale oro. Y para que el suelo valga oro, solo hay que dar unos pocos pasos y hacer algunas maniobras políticas, de tendencias, de moda, etcétera, y pop, aparece un barrio de moda, ¿no? Bien, podemos seguir hablando un poco antes de meternos con la gentrificación directamente, podemos seguir hablando un poco de los costes, ¿no? Vuelvo a rectificar por los que os habéis incorporado y un poco la pregunta, lo que quiero que reflexionemos es un poco, creemos que hay modelos de regeneración, de rehabilitación urbana, de, como lo queramos llamar, de revitalización de centros históricos en los que los costes sociales, sobre todo, se minimicen. La estrategia del caracol, sí señor. Antigua pero buena. Rosario, Argentina, bienvenido. Escena 3D. Esa cohesión social que aparece en la escalera del caracol es un elemento que veremos cuando hablemos de estrategias comunitarias. Sí, es interesante. Yo la estrategia del caracol la vi hace ya mucho tiempo. Maldición. A ver, por favor. A mí me parece una película maravillosa, pero es verdad que también quizás sea un poquito naif, ¿no? Pero también se muestra muy bien el poder que tienen, por un lado, los vecinos, el capital, ese interés, ¿no? Que al final acaba moviendo estos procesos, ¿no? Que es, bueno, de esta me forro, ¿no? Y como el coste... La Luna de Avellaneda también es muy bonita película donde se retrata muy bien el peso que tiene un tejido asociativo, comunitario muy potente, lo digo para la compañera o el compañero de Rosario, ¿no? Un tejido social. A mí me fascina esa película, ¿no? Es lo que llaman brownlands, ¿no? Esos territorios postindustriales donde hay hangares, fábricas y hay una fuerza de trabajo que ya no tiene que hacer, pero que se ha construido en los viejos tiempos, en los tiempos gloriosos del desarrollo industrial que tuvo Argentina como lo tuvo América, y recordemos que Argentina tuvo unos momentos de enorme gloria económica y de desarrollo, y ahí se generan unas redes sociales muy potentes, ¿no? Y que son lo único que se sostiene en ese barrio de la época anterior, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy relevante. Yo también creo que en muchos casos en los centros históricos esas redes, esos tejidos asociativos tienden también a desaparecer por diversas cuestiones, porque la gentrificación y los procesos de rehabilitación, sobre todo de vivienda, van moviendo a muchos de esos participantes. Pero, insisto, y ese es el argumento del post que os sugiero que veáis, y me encantaría que me dierais algo de feedback, también tenemos que pensar que hay gentrificadores que imponen estilos de vida diferentes y que expulsan de la forma más literal del término, y luego hay gentrificadores que nos gusta ir a vivir a los centros, nos gusta ir participar, nos gusta organizarnos en un tejido asociativo comprensivo con lo que hay, nos gusta pensar que mantenemos el estilo de vida de esa zona y que incluso innovamos, ¿no? Y cuando estemos hablando de nuevos activismos urbanos vamos a ver cómo esto es una realidad, ¿no? Yo soy muy partidario de esa idea. No quiere decir que me guste la gentrificación, creo que una gentrificación siempre tiene costes, pero también pienso que la gentrificación son procesos inevitables. Algo inevitable no quiere decir que nos guste, sino que es algo que no se puede evitar y algo a lo que hay que abordar de la forma más sostenible posible.
menos traumática posible para la ciudad en sentido amplio, hablando de residentes, de usos, de prácticas, de simbolismos, de significados, etcétera, ¿no? Bien, bien, Venezuela. Hola, Venezuela, ahí también están pasando cosas muy interesantes. Xiao Varela, quizás sea un tanto descabellado. ¿No podría ser una oportunidad el hecho de que el suelo se sobrevalore para revertir el exceso con criterios de justicia social a través de la gestión pública? Bueno, eso es muy interesante. Yo creo que son prácticas que se pueden, probablemente que se desarrollen, ¿no? Muchas veces municipios o administraciones públicas venden suelo en sitios muy valiosos para construir en otros sitios. Puede ser algo muy positivo y puede tener también, por supuesto, trampa, ¿no? Otras veces, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Madrid que a mí me parece muy interesante y sangrante, ¿no? Hay cosas que sobre todo en tu ciudad, ¿no? Que te duelen un poco, que es un edificio que hay en la calle Cava Baja, que se compró hace años, es un antiguo palacio del 18 y enorme, con varios edificios, se compra para hacer un Colima, México, bienvenido, para hacer un equipamiento, un centro social que no hay en todo el centro de Madrid, en todo el distrito centro, solo hay uno pequeño en el otro extremo, en Lavapiés. Y ahí se iba a hacer un centro social, los técnicos, la empresa municipal de vivienda diseñaron de forma participativa ese centro, estaba ya todo planificado y cuando incluso la concejal de servicios sociales, que en aquella época era la mujer de la esposa del presidente de Aznar, Ana Botella, dio el placet y dijo sí, adelante, no había dinero. Y entonces aquello se paralizó y luego dijeron, bueno, vamos a hacer vivienda social porque eso se inaugura mejor y es más barato, no hay que mantenerlo, etcétera, o sea, no hay que mantener una dotación con un funcionamiento. Y al final lo que ha terminado todo es que ese edificio se va a vender para vivienda privada. Es decir, yo no sé si decir que el ayuntamiento ha especulado, o yo creo que ha sido más dejadez y mala gestión que un acto de especulación, ¿no? Pero ahí sí hubiera sido una oportunidad, ¿no? Todavía supongo que es una oportunidad, primero, no vender y segundo, si se vende, pues revertir eso para darle un uso social, que no creo que ocurra porque, bueno, supongo que esa batalla está perdida, ¿no? Bien, entonces nos metemos un poco con la gentrificación. Estoy mirando el chat porque veo que hay gente de todo el mundo y la verdad es que me siento bastante, por un lado, no sé cómo decirlo, muy halagado y bueno, sobre todo esto se lo debemos a los compis que han montado todo esto, a Domenico y Francesco de Ecosistema Urbano y por otro lado, bueno, me siento fascinado y con una enorme responsabilidad, así que bueno, si digo alguna barbaridad, por favor no dejéis de decírmelo, ¿no? Barcelona se ha aprobado un plan de usos que intenta planificar y condicionar los usos de los locales para evitar una tematización de ciertas zonas del centro. Gracias, Arnau. Me encantaría conocer eso un poquito más. Eso es una cuestión que, por ejemplo, en otras ciudades todavía tiene que llegar. Bien, un poco gentrificación ya le hemos definido, hemos hablado de que son esas pautas en las que hay una sustitución de población, de usos sociales. Esto es lo que dice Castells, que es uno de los primeros cuando habla de París en el 86, en La ciudad y las masas, habla de cambio de usos sociales, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Es decir, cambia la población, cambian los usos, cambia un poco el perfil del barrio, ¿no? Las causas, bueno, las hemos visto, las hemos ido viendo, no quiero detenerme demasiado en eso. Mercado, degradación, puesta de moda, vuelta de grupos sociales de clase media, media alta, profesionales, jóvenes, de todo tipo, hacia lugares que tienen un enorme valor simbólico, que son atractivos, que tienen centralidad, que tienen accesibilidad y que son fascinantes, ¿no? Os he puesto ahí una constelación de fotos que me ha sugerido, ¿no? Se gentrifica, esa foto existe, es de Tetuán, esa casa ya no existe, de una calle donde había un enorme mercado popular y ahora Príncipe Marqués de Viana, y esas eran las casas que habían sobrevivido al retranqueo, ¿no? Que eran de la época de Tetuán obrero y digamos histórico, ¿no? En la foto hablas del mercado de San Miguel, que era un mercado de barrio muy bonito, con sus puestos, donde una empresa compra a todos menos dos y esos dos resisten todavía. Uno sigue siendo una tienda, una frutería y la han dejado en un rincón, y el otro es una pescadería que se ha incorporado también a esta moda de un sitio que es una especie de bar gigante de delicatessen con puestos y donde merendar pues te puede salir
por 20 o 30 euros, y eso sí, te tomas unas ostras y un champán, ¿no? Y es un atractor de turistas nacionales, regionales, locales y globales, fascinante. El sitio a priori es muy agradable, es un espacio muy bonito y hay cosas muy ricas y de mucha calidad, ¿no? Pero también hay que conocer un poco lo que significa. Otras fotos de pequeños barrios, el tema del vino y luego pequeñas bromas que he encontrado, ¿no? Como esa revista de Gentrification Reader, ¿no? Que es algo así como la revista de la gentrificación, con esa icónica pareja que realmente se reproduce en la foto al lado de una pareja guapa y joven tomando un vinito en una tienda en un centro, ¿no? Como la cava de Saldasar que hay en la esquinita de arriba. Y luego esa viñeta tan brillante, ¿no? De el nuevo mapa simplificado de Londres, ¿no? Con perdedores, perdedores, río y muy ricos, ¿no? Eso yo creo que es un poco esa idea de gentrificación que intento plasmar en el post, y que viene de lo que se llama la gentrificación desde el lado de la oferta, ¿no? Que son nuevos grupos sociales de clases medias altas con mucho potencial económico que imponen formas de vida y que además se autosegregan. Quieren que esa forma de vida en el centro no esté contaminada por lo que había ahí antes. Si era un barrio obrero de clase media, pues los barrios casi se convierten en gated communities, ¿no? Y de hecho la legislación inglesa, esto es una cuestión muy interesante, tiene elementos que permiten segregar espacialmente este tipo de barrios porque, por ejemplo, si tú eres un joven y estás haciendo una cosa que en España no existe como concepto, que se dice looting, ¿no? Que es estar sentado con un grupo de gente, estar bebiendo, estar haciendo algo en un lugar, es decir, ¿no? Como, bueno, estar por allí dando una vuelta. La policía te puede decir, si no vives por allí cerca, que te vayas, ¿no? Y te puede prohibir el acceso a determinadas zonas si tú eres susceptible de ser un delincuente o tienes antecedentes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se convierten en esas pequeñas comunidades, lo que se llaman gated communities, comunidades valladas, ¿no? Bien, yo lo que hice en un paper que os he colgado para la Fundación Alternativas, es un paper de 2006 me parece, está colgado por algún lado en el Experience Kit, ¿no? Es de libre acceso y hablo de todas estas cosas, es muy básico y muy simplón, pero ahí hice una pequeña tipología de gentrificación. Hice una pequeña tipología de gentrificación que, bueno, debo reconocer que todavía hay que consultar algunos artículos, algunas bases de datos bibliográficas para completarla, ¿no? Pero esta es un poco perceptiva, ¿no? Intuitiva, ¿no? Entonces yo hablo de gentrificación de uso, que es, por ejemplo, cuando jóvenes de todo, esto es un ejemplo, ¿no? Hay más expresiones, ¿no? Pero cuando jóvenes de todo un entorno, un área metropolitana, confluyen en una zona específica al centro para salir, para hacer botellón, para quedar, es decir, para vivir esa experiencia urbana, desarrollar un poco esa identidad urbana que a lo mejor donde viven, que es un barrio de los años 70, los 80, vivienda, ¿cómo se dice? Chalets, ¿cómo se llama esto? Vivienda de baja densidad, etcétera, ¿no? Que allí no tienen, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy gracioso. Hace un par de años estamos haciendo un estudio precisamente para el Ayuntamiento de Madrid sobre usos de espacios públicos y estuvimos muchas horas en una plaza del centro, en Malasaña, ¿no? La plaza del 2 de mayo. Y ahí aparecía un grupo de adolescentes muy jovencitos, de unos 15 años, que iban a ir a una discoteca de esta sin alcohol y antes estaban haciendo un botellón a las 5 de la tarde, lo estaban poniendo hasta arriba, ¿no? Y curiosamente cada uno, eran amigos, cada uno venía de un sitio distinto de Madrid. Algunos venían del norte más exclusivo, de Puerta de Hierro, donde viven los futbolistas, otros venían de Carabanchel, que es un barrio de clase media, un barrio obrero, otros venían del centro, etcétera, pero todos confluían allí, en esa plaza, en la que ya se sentían protegidos porque decían que antes había peor gente, pero ahora había 4 coches de policía en una esquina, estaba más segura y de alguna forma les gustaba mucho empezar allí su tarde, ¿no? De alguna manera estos jóvenes estaban descubriendo un poco lo urbano, ¿no? Estaban negociando de alguna forma, ¿no? Como se dice mucho en el lenguaje de los geógrafos urbanos, estaban negociando los usos de ese espacio, estaban apropiándose de una forma muy sutil y muy temporal de un espacio público que además era compartido por gente mayor, por niños filipinos, por chavales rumanos que juegan al fútbol, por alcohólicos sin techo, gente de un entorno más de exclusión social que estaban bebiendo
Morapi o de una caja, de un Tetrabric, etcétera, ¿no? Pero ellos ahí se sentían más seguros, se sentían con capacidad de apropiarse un poco, ¿no? Igual que otros jóvenes quedan, por ejemplo, en el portal de una casa, no quedan en un bar ni siquiera en una plaza, sino que quedan en el umbral del portal de una cosa con un litro de cerveza y unas semillas de girasol, que aquí en España llamamos pipas, ¿no? Entonces, esos son pautas de gentrificación de uso, ¿no? De episodios de apropiación del espacio, generalmente por parte de gente joven, que empiezan un poco a intentar disfrutar de algo que es realmente atractivo, ¿no? Que es un centro histórico, ¿no? Que te permite perderte, descubrir, tener sensaciones nuevas, encontrarte con cosas que en tu entorno urbano habitual no tienes, ¿no? Otra tipología, otra forma otra expresión de esta gentrificación, pues sería lo que, bueno, en torno al residencial o al terciario, en las que puede haber una renovación del parque construido. El ejemplo clásico son los Docklands, ¿no? Que también menciono en el post, Barbican en los 80 y los Docklands más en los 90, es decir, se tira abajo un barrio de almacenes dedicado al comercio, a la logística, en torno al río, y algunos edificios se salvan y se hacen lofts y se hace residencial o terciario, oficinas, pero la mayoría se eliminan y se construyen nuevos espacios públicos, nuevos equipamientos, nuevos edificios, etcétera, ¿no? Y con un sentido completamente distinto. Ahí está la clave de esta gentrificación, ¿no? Donde antes vivían obreros o trabajaba gente, etcétera, de repente se convierte en un atractor inmobiliario para capital de todo el mundo mundial, ¿no? Y de una forma constituye un empujón muy fuerte a que, como menciona Saskia Sassen en su libro, en su teoría o en su libro sobre la ciudad dual, a que Londres se convierta en uno de los tres grandes centros financieros globales, ¿no? Son Tokio, Nueva York y Londres, ¿no? Y para gestionar esa atracción de profesionales, de capital, de inversión, pues se desarrollan estas grandes operaciones que incluyen procesos y episodios de gentrificación muy intensos, ¿no? Otros no tienen renovación del parque construido y todo lo contrario, resulta el atractor, ¿no? El incentivo es precisamente esa sensación antigua, ¿no? Esa sensación de apropiarse de lo tradicional, de la ciudad tradicional, de la ciudad antigua que, insisto, sigue teniendo unos simbolismos pues bueno, muy excitantes, ¿no? Yo creo que un ejemplo de los más interesantes que hay también, hay miles, pero uno también me llamó mucha atención en Londres, como en las zonas más opulentas del Londres victoriano, en las partes traseras... It's 20 hours. Ah, Rocho, mira, lo ha dicho el ordenador. Pero no os preocupéis que yo no me muevo de aquí hasta que me lo digáis. Como en Londres, en las zonas de Mayfair o de todos estos barrios victorianos y postvictorianos, ¿no? de enorme opulencia colonial, había unos patios o unos callejones donde vivían los sirvientes, ¿no? Y eran casitas muy pequeñas y muy humildes, eran viviendas obreras prácticamente de espaldas o pegadas a viviendas aristocráticas que hoy valen millones de libras, ¿no? Cada una. Bueno, pues estos espacios, que claro, bien arreglados y acondicionados, resultan encantadores porque tienen incluso pequeños jardines y parecen pequeños oasis semi-rurales o cuasi rurales en medio de la bullicio de una ciudad como Londres. Bueno, pues han adquirido unos precios dramáticos, ¿no? Ya no hay servicio, el servicio es de otras nacionalidades y se mueve en metro, va y viene, ya no hace falta esas clases dominantes, ya no necesitan tener, como aparece en Mary Poppins, ¿no? O en My Fair Lady, ¿no? Ya no necesitan tener esos sirvientes pegados, viviendo y pendientes de ellos 24 horas, sino que pueden ir y venir perfectamente, ¿no? Y ahí, bueno, pues no había una renovación del parque construido. Lo mismo ocurre con muchos barrios, como por ejemplo el barrio del Raval en Barcelona, muchos cascos históricos donde precisamente la gracia son esos edificios, ¿no? Que son rehabilitados, muchas veces tirados por dentro y reconstruidos. Y en otros casos la gentrificación aparece también en episodios en los que ni siquiera hay una rehabilitación previa, ¿no? Es decir, aquí no vamos a hablar mucho de las fases de la gentrificación, pero podemos decir que esa gentrificación de uso que mencionaba puede ser una fase preliminar, como lo es también cuando en un barrio se convierte en, entre comillas, bohemio. Berlín es un clásico, ¿no? Prenzlauer Berg, Kreuzberg, y los jóvenes
estudiantes, jóvenes profesionales de determinado perfil empiezan a acudir ahí porque es muy barato y hay muchas cosas que hacer, ¿no? Finalmente también se produce hay unas pautas de gentrificación en torno a la terciarización, ¿no? De forma muy clara. Es decir, barrios residenciales en cascos históricos que se convierten en oficinas, ¿no? O en zonas comerciales, ¿no? En ese parque temático que estábamos hablando, me están dando ya un toque, es que yo si no, no me paro. Esos parques temáticos que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Que se convierten en zonas comerciales de unas cuantas calles en las que la vida, la habitabilidad, la sostenibilidad habitacional y urbana hasta cierto punto se necrosa. Es decir, son barrios en los que no hay nada más que tiendas, franquicias generalmente y poco más. Bueno, ya no tengo mucho más que contaros hoy. Espero que esto haya ido muy bien. Me gustaría deciros un par de cositas. Sabéis que tenéis, los que estáis inscritos en el Urban Social Experience, tenéis acceso a unas tutorías personalizadas. Solo se han apuntado 6 personas. Se ha mandado un enlace por correo la semana pasada y bueno, mi disponibilidad ahora estamos hablando de lunes, martes de 5 a 7 y jueves me parece que también era de 5 a 7. Tengo que deciros que esto a partir de la semana que viene, después del 16, tendré más disponibilidad, pues porque ahora estoy enseñando en Barcelona y voy y vengo y estoy un poco liado, un poco loco también, pero ya termina el curso y debemos preparar algo para la tutoría. Bueno, a mí me encantaría, María, me gustaría que tuvierais más o menos claro de qué podemos hablar, de qué podemos hablar, cómo os puedo ayudar o cómo os puedo apoyar con vuestros proyectos. He visto un poco vuestros perfiles, insisto, me han encantado y me parece una responsabilidad enorme. Llevo muchos años dando clase, pero bueno, me sigue pareciendo siempre una responsabilidad muy grande hacerlo. Y yo quiero saber cómo os puedo ser útil, ¿no? También que sepáis que tengo la certeza de que voy a aprender casi más de vosotros que vosotros de mí, porque yo soy mucho popper y pregunto mucho y me interesa mucho conoceros, me tengo muchas ganas de conoceros y de saber qué queréis hacer. Pensad en qué os puedo ayudar, cómo os puedo apoyar en alguna idea que tengáis, en algún proyecto. Algunos tienen ya proyectos más o menos claros, otros simplemente tienen ideas más generales, pero que estoy seguro que a partir de un pequeño contacto podemos empezar a pensar en plasmarlo en cuestiones más concretas, o a lo mejor simplemente podemos intercambiar conocimientos. Yo puedo aportar a lo mejor conocimientos un poco más teóricos, más desde la sociología urbana, y contribuir así también a vuestro trabajo, ¿no? A vuestras inquietudes. Así que en ese sentido estoy muy abierto a todo. Deciros también que el Experience Kit, ¿no? Que es este paquetito que hemos hecho donde hay literatura, bibliografía, ya está actualizado y se va a colgar el enlace en el chat, si no lo ha hecho ya, que seguro que lo ha hecho porque es una máquina de eficiencia, que ya quisiera yo. Y me dicen también que hay uno de los cambios más importantes en el kit 2.0 del Experience Kit es que añade información sobre networking para fomentar conexiones entre participantes y el trabajo en red, ¿no? Utilizar, los que estáis matriculados, utilizar lista de Twitter y se colgará el enlace en el chat, ¿no? Yo estoy también encantado de participar en esto. Ahora estoy en Barcelona, todavía me quedan algunos viajes a Barcelona. Si alguno estáis por allí, pues a lo mejor podemos hacer esa sesión en Madrid, en Barcelona, incluso presencial, no tendría más el problema. Y si estáis en Madrid, alguna también podríamos hacer así si os apetece, ¿no? Y por supuesto estaré disponible, insisto, lunes, martes de 5 a 7 y jueves de 5 a 7 también. Nos vemos en Skype y a partir de esta semana, después de esta semana, pues tendré más disponibilidad y podremos, quedando con tiempo, podemos vernos en otros momentos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, gracias por vuestra atención, gracias por estar participando desde casi los cuatro puntos, ¿no? Mucha gente de Latinoamérica, mucha gente de España, supongo que esto es en español, podría haber gente de otros continentes, pero ya lo haremos en otros idiomas. Y gracias por vuestra aportación. Debo decir que me gustaría que el próximo día tengamos un poco más de intercambio. A lo mejor es que yo hablo mucho, pero ya iremos afinando.
Vale, gracias.